Estamos siempre como muy ocupados atendiendo lo que sucede, lo que nos sucede y lo que hacemos respecto a lo que sucede. Atendiendo al suceder de nuestras vidas y el cómo hacer algo para que este suceder sea distinto. Entonces las preguntas que nos hacemos y que les hacemos a los demás es ¿cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo gestiono? ¿Cómo me relaciono con este problema que tengo en el trabajo? ¿Qué tengo que hacer en el trabajo? ¿Qué tengo que hacer con mi pareja? Hacemos estas preguntas, ¿no? ¿Qué hago con la vida que vivo? Que me resulta insatisfactoria en ciertos aspectos. Porque hay como un deseo básico que se manifiesta de distintas maneras. Una de las maneras es el deseo de liberación, podemos llamarlo así, de liberación. Deseo liberarme. Pero claro, ¿por qué aparece este deseo de liberación? Bueno, porque en mi experiencia no me siento libre, me siento atrapado, me siento sometido a automatismos, estados emocionales, pesadeces mentales, todo este tipo de cosas, ¿no? Presiones varias. Entonces aparece un deseo de liberación. También puede aparecer un matiz distinto, este mismo deseo, que es un deseo de paz. Un deseo de paz. En mi experiencia diaria, en mi suceder de mis días, no me siento en paz. Porque si no, no habría un deseo de paz, ¿no? El deseo de paz responde o se relaciona con la experiencia de conflicto. Vivo en conflicto. En mi vida diaria hay mucho conflicto. Entonces aparece como un deseo de paz. O también puede tomar el aspecto de deseo de plenitud. Deseo plenitud. ¿A qué responde este deseo? Bueno, a una sensación de carencia. Me falta algo. Siento que necesito algo que no tengo. Estoy en búsqueda para completarme. Y los tres aspectos son diferentes caras del mismo deseo. Deseo que aparentemente se enfoca a lo que sucede, a cómo vivo mi vida, cuál es mi experiencia diaria, qué es lo que me sucede, qué es lo que hago, qué es lo que tengo que hacer, la sensación de que hago algo mal, si no, no tendría esta necesidad de paz, esta necesidad de liberación, necesidad de plenitud. Porque además pasa otra cosa interesante. No, de alguna forma, sabes que es natural. O sea, que lo natural es la paz, la plenitud, la ausencia de conflicto. Porque claro, también podrías vivir sin paz, sin plenitud y en conflicto, pero saber qué es lo que tiene que ser. Esto es lo que tiene que ser. Esto es lo normal, ¿no? Esta es la experiencia que tienes que tener. Pero no es así. Hay una intuición de que esto no tendría por qué ser así. Hay algo más. Hay algo más o sea, no es que no me conforme, sino que esto no es real, no es todo. Intuitivamente sé pero claro, ¿cómo lo sabes eso? ¿Cómo sabes que la paz, la plenitud, la liberación son posibles? Y no solamente son posibles, sino que serían lo normal, serían el estado normal de tu naturaleza, ¿no? Podría no existir esto. Pero sin embargo, en el fondo lo sabes, no de una manera intelectual, sino intuitivamente. La propia búsqueda de eso, tiene detrás el saber de que es posible, si no, no habría búsqueda. El saber de que el conflicto, la carencia, la sensación de estar atrapado, atrapada, limitación,
Esto no es esencial, no es lo normal, por decirlo así, aunque parezca lo normal en mi vida, en mi experiencia. Y entonces, a partir de este deseo, de esta intuición, aparece el intento de que mi vida tenga otro aspecto. Mi experiencia tiene que tener otro aspecto, quiero que tenga otro aspecto. Y empezamos a buscar. Y aquí todos hemos buscado de muchísimas maneras. En terapias, gurús varios, métodos infinitos, y todo tipo de filosofías, de métodos de gestión, etcétera, etcétera. Todos hemos buscado mucho. Para intentar que mi vida no tenga el aspecto que tiene, que mi experiencia no tenga el aspecto que tiene. Pero se nos escapa algo fundamental, que es que este momento, que llamas vida, es este momento, ¿no? Este momento no es cambiable. Este momento no es cambiable. Este momento, tu experiencia de la vida, es el reflejo de lo que asumes que eres. Esa es la cuestión. La vida que vives es el reflejo inevitable de lo que asumes que eres. Esa es la clave. Entonces, la experiencia de vida, que contiene estos elementos de frustración, malestar, etc., es el reflejo inevitable de lo que asumes que eres. Y los haceres, incluso lo que haces para tratar de tener otra experiencia, para tratar de sentirte mejor, todo eso surge también y es un reflejo de lo que asumes que eres. Y por eso aparece tarde o temprano aparece esta sensación de agotamiento, donde voy haciendo cosas y cosas y cosas y cosas, pero cuando la ilusión de la novedad se desvanece, cuando la ilusión del nuevo método y todo lo que voy a conseguir se desvanece, al final, tarde o temprano te sientes en el mismo sitio. O sea que es frustrante, ¿no? Porque claro, he hecho tantas cosas, tantos cursos, tantas historias, tengo tantas ideas, sé tantas cosas, ¿Qué es lo que se asume que se es? Bueno, ahí vamos, ahí Vale. vamos. Ese es el asunto, ¿no? Ese es el asunto de todo el retiro. Claro, lo que asumo que soy y lo que soy. Entonces, ¿qué es lo que asumo que soy? Bueno, pues un individuo, este cuerpo-mente, este individuo, esta unidad de vida separada del resto, que aparece y vive aislada en un universo enorme, externo, peligroso, ajeno. Entonces, básicamente es la identificación con el individuo que creo ser. El individuo que es, pues, el cuerpo-mente, la persona, este trozo de materia consciente. En la medida que esto es lo que asumo que soy, la experiencia de mi vida toma la forma acorde a esto. Y por eso, cuanto más hago desde la perspectiva de ser este individuo en un proceso de tratar de conseguir paz, plenitud y libertad, más se confirma que soy este individuo en este proceso, con lo cual más se sigue reflejando en mi experiencia lo que asumo que soy. Porque claro, todos los procesos de búsqueda, de mejora, de aprendizaje, etcétera, se construyen alrededor de esta identidad falsa. Soy este individuo en un proceso de conseguir algo. Y todo lo que surge de este proceso confirma esto que creo ser. Y por lo tanto, mi experiencia de vida sigue reflejando lo que asumo que soy y que no soy. Es decir, asumo que soy una idea, algo aprendido, un conjunto de creencias, condicionamiento. Claro, no puedo dejar de ser lo que soy, pero me pasa por alto. En la medida que me pasa por alto porque asumo ser otra cosa, mi experiencia se transforma y se vuelve acorde
a esto que asumo que soy. Y por eso, cuanto más trato de cambiarla, de gestionarla, cuanto más me esfuerzo, cuanto más procesos, en el fondo me sigo en el mismo sitio, sigo deseando paz, plenitud, liberación, a pesar de todo lo hecho. Porque todo lo hecho corresponde a la identidad del individuo buscando, que es lo que sigo asumiendo que soy. Pero lo que pasa es que, lo que suele pasar es que esto se agota, porque es como un círculo, el que vamos dando vueltas y vueltas y vueltas otra vez. Nuevo método, nueva búsqueda, nuevo proceso de mejora, de desarrollo, y otra vuelta, y otra vuelta, y otra vuelta, y otra vuelta, hasta que al final lo que puede pasar es que esto colapsa de algún modo, se agota, y aparece la posibilidad de cuestionar. Quizás lo que asumo, las bases desde las que me muevo, quizás no son ciertas. Quizás lo que sostiene toda mi experiencia y toda la definición de mi experiencia y de lo que soy, y los términos en que se define mi búsqueda y mis anhelos de futuro y demás, quizás todo esto es una ilusión. Entonces aparece la posibilidad de cuestionar lo esencial, que es lo que sostenía todo, lo que asumo que soy. ¿Y si no soy lo que asumo que soy? ¿Y si no soy este individuo que necesita encontrar plenitud, paz, liberación? Entonces aparece una posibilidad distinta, que es la invitación a parar todo, parar la rueda, parar la inercia de los métodos, de los esfuerzos. Vamos a pararlo todo, paren máquinas, y vamos a ver qué es. Vamos a ver qué es esto. ¿Qué es esto? Esta experiencia. ¿Y qué eres tú? Eso es lo que hace posible la verdadera transformación de la experiencia. Porque en la medida que se disuelve la falsedad de lo que asumías que eres, es como que te vas restableciendo en lo que eres. Y por lo tanto, toda la experiencia se va reordenando en base a esta nueva posición más real. Entonces la invitación es simplemente a restablecerte en lo que eres, restablecernos en lo que somos. Es lo único que importa. Y eso tiene dos aspectos siempre. Cuestionar lo que asumía que era, cuestionar lo que pensaba que tenía que hacer, cuestionar a dónde tenía que llegar. Cuestionar la constante atención a lo que me pasa, a lo que tengo que hacer, a lo que no tengo que hacer, la atención al futuro, a mis capacidades. Cuestionar todo esto, cuestionar la ilusión y al mismo tiempo dirigir el interés hacia lo que eres, hacia el ser que eres ahora, para ver si es verdad que eres lo que asumías. Es el descubrimiento. ¿Es verdad que soy lo que asumía? Esta es la pregunta. Entonces, cuanto más se va haciendo evidente que no eres lo que asumías, más te vas restableciendo lo que sí eres. La simplicidad de lo que eres. Que es la simplicidad de todo lo que es. Por eso nos gusta el entorno de la naturaleza. La naturaleza es una invitación a la realidad de lo que es lo mismo que la realidad de ti. Decía antes Mario, los árboles son lo que puedo sentir, ¿no? Al ver los árboles. Bueno, es un espejo, en este sentido, es un reflejo de ti, pero de ti de verdad, no de lo que asumes que eres. Entonces la naturaleza nos gusta porque por un momento nos invita a pausar lo que asumo que soy, y entonces siento lo que soy. Siento por lo que soy. Entonces digo, qué bien, qué bien me ha sentado este paseo por la naturaleza. Volviendo a asumir lo que no era. Vuelvo a asumir que soy alguien a quien le sienta bien el paseo por la naturaleza. Pero en realidad lo que me ha sentado bien es que se ha disuelto un rato en la falsa identidad. Y que esta naturaleza, que en realidad eres tú, te ha recordado que eres tú. Ha sido un reflejo de ti.
ti de verdad, del ser que eres ahora. Que no es nada abstracto e intelectual, es algo muy sencillo, inmediato y simple. Y una de las formas de restablecerte en lo que eres es la observación directa de tu experiencia ahora. Porque lo que ocurre es que añadimos tantas interpretaciones, tantas ideas, tanto condicionamiento, que la simple experiencia de lo que es se va entrelazando con todas las interpretaciones, ideas y conceptos sobre eso. Entonces llega un punto que ya no sabemos diferenciar. Todo es una amalgama de conceptos, de elementos asumidos, de interpretaciones, de pensamiento, y parece entonces que la simplicidad de lo que es ya no está aquí. No está aquí. Está en algún otro sitio, pero no está aquí. Porque aquí lo que hay es una constante interpretación, una constante sensación de separación, de que algo falta, etc. Pero no es más que el efecto secundario del modo en que la simplicidad de la hora se ha visto velada por todas las ideas, conceptos acerca de lo que es, acerca de ti, acerca del espacio, del tiempo, tus emociones, tus procesos mentales, etcétera, etcétera. Y por eso la observación de una manera no habitual, disuelve esta confusión, esta aparente mezcolanza entre lo que es y toda la colección de interpretaciones y de ideas asumidas. Podemos observar ahora, por ejemplo, todo lo que percibes. Observa lo que percibes. Lo más externo. Los sonidos, sonido de mi voz, sonido de la nevera, creo que es de la cocina, el sonido del reloj. Hay como diferentes niveles, ¿no? Podríamos decir, bueno, los elementos externos, aparentemente externos, de mi voz, el reloj, todo esto. Pero después están todas tus sensaciones corporales, las sensaciones de tu cuerpo en la silla, en el sofá, los zapatos, tus manos tocándose, la sensación de sueño o de duda o de interés, bueno, lo que haya. Cosas que percibes, ¿no? Todos tus pensamientos acerca de lo que digo, acerca de ti, de lo que te parece, la opinión que va surgiendo, que dice que sí, que dice que no. Pero ¿dónde estás tú? Ahora, ¿dónde estás? En tu experiencia. ¿Eres lo que piensas? ¿O eres lo que es consciente de lo que piensas? ¿Eres lo que sientes? Sensación de cansancio, sensación de sueño, sensación de interés, de duda. ¿Qué es lo que es consciente de este desfile? ¿Dónde estás tú? Si te pregunto, ¿tienes sueño? Tienes que mirar algo. ¿Qué miras para preguntar si tienes sueño? Para responder si tienes sueño, ¿qué miras? Una determinada sensación, ¿no? Pero ¿qué es lo que es consciente de esta sensación? Esta sensación es pasajera, ¿no? Ahora tienes sueño, después no, después otra vez. Aquello que es consciente de la sensación, ¿tiene sueño? ¿O simplemente es consciente de la sensación? Aquello que es consciente de tus procesos mentales, de dudas o de ideas que surgen, ¿está dentro de los procesos mentales o es anterior?
Es decir, ¿tú estás dentro de tu experiencia, la que sea, o es tu experiencia la que está dentro de ti? Tú que eres anterior a ella y que esa experiencia siempre se va sucediendo, siempre van ocurriendo cosas en tu experiencia, ¿no? Internamente, externamente, hay un constante suceder. Pero, ¿dónde estás tú ahora como testigo de ese suceder? Hay un testigo de tu experiencia. Si yo te pregunto, ¿cómo es tu experiencia ahora? En cualquier término, ¿te duele el pie? ¿Tienes sueño? ¿Te duele la cabeza? ¿Entiendes? ¿No entiendes? Para poder responder, aquello que es testigo de la experiencia tiene que poner su atención en ese aspecto y decir, bueno, sí, no, un poco, no sé. Pero eso que es testigo de la experiencia es anterior. Aquello que es testigo del dolor de pie es anterior al dolor de pie. No se ve aumentado ni disminuido por el dolor de pie. Esto que es consciente de tu experiencia ahora, ¿falta algo? ¿Está incompleto? ¿El testigo de tu experiencia está incompleto? ¿Está en conflicto? ¿Está limitado en algún modo por la experiencia que aparece, desaparece? ¿O simplemente es? Siempre presente e inalterado. Siempre pleno. Es como dar un paso atrás, ¿no? En lugar de lo habitual que es la inmersión total en el suceder, en la experiencia, en las emociones, en lo que tengo que hacer, en lo que no tengo que hacer, los pensamientos de todo tipo, damos como un movimiento hacia atrás para reconocer que esencialmente eres el testigo de todo eso, aunque te pase por alto. Parar a mirarte, parar a mirar la presencia consciente que eres. Anterior al pensar, anterior al entender. Si entiendes, entiendo, ¿qué es lo que es consciente del entender? Si dices, no, no entiendo, no entiendo, ¿qué es lo que es consciente del no entender? Es lo mismo, ¿no? Y es indiferente de entender o no entender. Entender no añade nada a lo que eres, la presencia consciente que eres, a lo que es consciente de entender, y no entender no resta nada a lo que es consciente de la experiencia de no entender. Y es importante porque una de las cosas que nos decimos es, necesito entender. ¿Para qué necesito entender? Para estar en paz, para sentir que he adquirido conocimiento, para sentir que ya está, ya lo he conseguido. Pero si miras aquello que es consciente del no entender, ¿falta algo a la presencia que es consciente del no entender? ¿Realmente le falta entender para estar completa? Puede dejar de pasar. Bueno, es tu experiencia, es vuestra experiencia. ¿En qué medida deja de pasar? ¿En qué medida no deja de pasar? Claro, esto deja de pasar cada vez que me dé cuenta o no, dejo de asumir que soy lo que no soy. Y además sucede mucho esto. No es algo extraordinario. Cada vez que estamos
en lo que es, que estamos presentes, entre comillas, por decirlo así, que desaparece la sensación de conflicto y necesidad de solucionarlo, o la sensación de contracción y limitación y la necesidad de liberarme. Cuando eso desaparece, pues desaparece justamente ese mecanismo de búsqueda, de mirar hacia adelante, de conseguir, porque he dejado de ser por unos momentos, he dejado de pretender ser este individuo limitado. Esto es parte de nuestra experiencia, porque además es lo que somos. O sea, es la base, es la posición por defecto. No puedes convertirte en lo que eres. Es la búsqueda que se regenera de nuevo. Vale, tengo que convertirme en lo que soy. Perfecto. A ver, ¿cómo lo hago? Entonces aparece de nuevo la pregunta, ¿cómo lo hago? La pregunta de siempre. Simplemente ahora con un nuevo objeto. Ya no puedes convertirte en lo que eres. Ya lo eres. Simplemente te puedes reconocer. Puedes asentarte cada vez más en la simplicidad de ti. Pero claro, ¿cuál es la dificultad para el individuo? Que esto no es un hacer. No es un hacer para conseguir. Y claro, el individuo imaginado vive en el hacer para conseguir. Y puede convertir esta nueva idea en otro hacer para conseguir. Tengo que hacer, tengo que meditar mucho para conseguir asentarme en el ser, para conseguir ser lo que soy. Bueno, es lo mismo, ¿no? Y por eso la invitación a cuestionar. Cuestionar y prestar atención a lo que habitualmente no prestamos atención. Y que se hace más evidente, cada vez más evidente, que lo que vives es el reflejo de lo que asumes que eres. Con lo cual, esta obsesión recurrente por lo que vivo, lo que me pasa, lo que me está pasando, lo que tengo que hacer, lo que tengo que gestionar, se afloja, porque se hace más evidente cada vez más que esto no es lo importante. Cuanto más atiendo a esto, más me pasa por alto lo que soy. Es interesante observar que el automatismo siempre te lleva a fijarte en eso. Vale, pero ¿qué hago? ¿Pero cómo hago? ¿Cómo gestiono? ¿Cómo me relaciono? ¿Qué le digo a esta persona? ¿Qué le digo a esta otra? ¿Qué le digo a mi pareja? ¿Qué les digo a los del trabajo? Porque mira lo que me hacen. Toda esta historia. Está muy bien la historia, pero es como la atracción hacia lo que no importa. Que no importa esencialmente. No quiere decir que no vayas a... Vas a interactuar, vas a hacer, vas a vivir, vas a trabajar. Todo eso va a suceder. Pero la resolución, la clave para desbloquear la experiencia de frustración, de sufrimiento, de limitación, no está ahí. Está en lo que asumes que eres. En lo que asumes que los demás son. En lo que asumes que las relaciones son. Y por eso el proceso es un proceso de construcción, si queremos. Un proceso de construcción, destrucción, pérdida, eliminación, de derrota. Lo que tengo que hacer. Voy a conseguir. No vas a conseguir nada. No se trata de eso. No, o sea, lo que deseas no está después de que consigas. Lo que deseas está antes. ¿Cuál es el origen del deseo? Esa es la cuestión.
¿Cuál es el origen del deseo de paz, del deseo de plenitud, el deseo de liberación? Porque aparece este deseo y automáticamente asumimos que es un deseo que me habla del futuro. Quiero paz, en mi futuro quiero paz, en mi futuro quiero liberación, en mi futuro quiero plenitud, quiero felicidad. Es como que el deseo te empuja hacia adelante, pero en realidad ese deseo te está llamando a que mires la fuente del deseo, de dónde surge el deseo. Porque no es un deseo hacia adelante, es un deseo hacia adentro, de volver a la fuente. O sea, es como la fuente llamándose a sí misma. Y por eso el parar. Porque observad que el deseo es como esta constante invitación a ir hacia adelante. ¿Cómo hago? ¿Cómo llego a donde tengo que llegar? ¿Cómo lo consigo? No, vamos a parar y a ir hacia la fuente, hacia lo que eres. Pero claro, al buscador no le gusta nada esto. La identidad del buscador quiere saber cómo hacer, cómo conseguir, cómo sigo persiguiendo el objeto del deseo. Porque si no deja de existir, el buscador deja de existir. Pero irónicamente, lo que deseas, en el fondo, es la desaparición del buscador. Eso es lo que deseas. La desaparición del buscador es la desaparición de la sensación de carencia, la sensación de limitación, la sensación de que esto no es suficiente. Esto no es suficiente. Este momento no es suficiente. Necesito otro mejor. Yo no soy suficiente. Ahí está la búsqueda. Si esto no es suficiente, si yo no soy suficiente, vamos a buscar. Lo encontraremos. Esa es la ilusión.